¿Quién fue Luis Felipe Castillo? A ver, Luis Felipe Castillo Vega, que es su nombre completo, es hijo de Antonio Castillo Jiménez y de Rosa Vega. Si no me equivoco en lo que a mí me contaron, mi abuelo, don Antonio Castillo Jiménez, él es oriundo de Purunuma. Era un señor alto, blanco, muy campesino, él tenía sus maizales. La señora Rosa Vega, mi abuela paterna, yo no la conocí, pero se dice que era de Catamayo. Ella era Vega Maya, si no me equivoco, su segundo apellido. Mi abuelo Antonio llega por las tierras de Malacatos a un barrio que se llama Covalera. Pero mi padre, ya él era un joven y él se enroló en los carabineros, como se llamaba en ese tiempo, muy joven. Se enroló en la carabinería ecuatoriana en los tiempos del gobierno de Arroyo del Río, que nos tocó enfrentar y confrontar la invasión del 41, que mucha gente la conoce, y especialmente la gente fronteriza como nosotros la debemos conocer, y también reconocer a aquellos que batallaron en la zona de Macará, de Sabiango, de Sosoranca, donde a través de emboscadas impidieron que las tropas peruanas avancen y llegaran hasta la ciudad de Loja. Pero esa es otra historia, es otro relato, y todo lo que les voy a decir aquí es en base a lo que mi padre me conversó. Mi papá enrolado, mi papá no es de Malacatos propiamente, él nació en Chalanga, pero él allí se enroló, como les decía, en la carabinería, y fue un carabinero más, que era una especie de policía militarizada, porque el ejército en aquel tiempo no estaba muy desarrollado ni era tan numeroso como lo era la carabinería. Pero en la frontera sur y en la zona de Macará especialmente, quienes batallaron contra la invasión peruana fueron los carabineros, y ahí estuvo papá. Mi padre me relata que no tuvieron la suficiente abastecimiento en cuanto a municiones, y que con lo poco que hacían, poco podían defender, que más se defendían con las emboscadas y hasta con ondas y haciendo rodar piedras en los barrancos, cortándole los caminos al avance peruano. Desgraciadamente a mi padre lo toman prisionero después de haberlo herido en una pierna, y estuvo prisionero en La Tina, donde fue torturado, maltratado, no le curaron su pierna. Le hicieron simulacros de fusilamiento y se le burlaban los peruanos. Hablo del relato que hacía mi padre. Cuando mi padre herido y otros le hacían los simulacros de fusilamiento, tuvieron la genialidad de atar a los prisioneros de espalda con espalda y embarcarlos en la loma de las mulas y arrojarlos al río Macará. El propósito era que se ahoguen. Mi padre tenía una pierna muy lastimada y a punto de la gangrena, pero él logró salvarse. Y se salvó con un compañero de él que luego lo hizo su compadre. Ese compadre, a mi papá lo ayudó a llegar hasta Zapotillo. Nosotros teníamos familia en Zapotillo. Y de Zapotillo a mi padre lo sacan a Loja. En Loja una hermana de mi papá hace todas las gestiones para hospitalizarlo y tratar de salvar su pierna. Se la salvaron. Entonces, mi padre, una vez que mi abuelo estuvo por Covaleras, al lado de Picota, mi padre regresa donde su papá. Se instala ahí a sembrar maíz, pero él, cuando fue militar, aprendió un oficio de peluquería. En el campo él no iba a hacer nada y sale a Malacatos, se instala en Malacatos. Sería por el año 44, 45, porque yo nací en el 46, donde también conoce a mi madre
Y bueno, tuvieron una relación pasajera y el producto de esa relación soy yo. Pero mi padre se queda en Malacatos. En Malacatos él con el tiempo hace un hogar, se instala ahí, tuvo una hija, tengo una hermana de ahí, que ya no vive tampoco en Malacatos. Y entonces mi padre adopta a Malacatos como su pueblo. Mi padre es una persona muy activista, muy activo en la cuestión política. Y conoce ahí en Malacatos a un señor Alejandro Bravo, que en Malacatos él lo conoce todo el mundo. La posición política del señor Alejandro Bravo era ultraconservador, mientras que mi papá era ultraliberal. Pero se trancaban en discusiones políticas que a veces hasta terminaban discutiendo. Pero siempre coincidían en algo, los dos, en que había que hacer algo por Malacatos. Ese fue el punto de coincidencia de este par de ciudadanos, don Alejandro Bravo y Luis Felipe Castillo, que siempre se encontraban en la peluquería de mi padre y hablaban de proyectos y en ocasiones me tocó escucharlos. En alguna ocasión mi padre salvó a don Alejandro Bravo cuando se le estaba incendiando la casa. Y esto lo deben de saber mucha gente de Malacatos, lo que ocurrió en la casa que hoy tienen los herederos de don Alejandro Bravo. Porque don Alejandro Bravo creo que se quedó dormido, una vela encendida por ahí, porque en esos tiempos no había luz, y se le incendió su cuarto. Mi padre tuvo que entrar en medio de todo eso y lo rescató. Entonces yo creo que ahí se hicieron mucho más amigos todavía. Entonces mi papá empezó a amar tanto a Malacatos como los propios malacatenses. Por eso yo hago este relato, porque a veces hay un dicho que dice que nadie es profeta en su tierra. Y Luis Castillo, aparte de haber sido carabinero, fue un héroe del 41, porque él fue reconocido y recibía una pensión del Estado, aunque un poco mísera, pero la recibía. Y mi papá aprovechaba ese don que tenía de la palabra, de ser un expositor y de tener iniciativa y de fijarse metas. No importa si eran conservadores, liberales, él decía que eso había que dejarlo a un lado, que el objetivo era el pueblo. Y mi padre era un ser práctico. Cuando él le decían hay que hacer un escrito para ir a la alcaldía, no, vamos nosotros. Cuando le pidieron ir a formar una comisión para el asunto del agua potable, dijo no, saquemos al pueblo, porque allá nos toman como 4 pelagatos y no nos paran bola. Saquemos al pueblo y lo hicimos. Yo estuve ahí, por eso lo cuento. Mi padre amaba mucho a Malacatos, al punto, siendo yo el hijo mayor, él quería que yo regrese a Malacatos. Él me decía, regresa, yo te voy a apoyar acá, que esto, el otro, inclusive puedes hacer dirigencia aquí. Malacatos con el tiempo será un puerto, siempre lo repetía. Y yo espero que algún día Malacatos sea mucho más importante de lo que ya es. Yo, desgraciadamente, a mi padre no le hice caso, porque yo ya me enraicé en la ciudad de Guayaquil por motivos familiares y no regresé. Pero las veces que he ido a Malacatos lo hago con mucho sentimiento. Voy a visitar la tumba de mi padre y recorro sus calles y a veces tengo un sentimiento de culpa porque al final pude haber regresado, porque sí hice amistades. Por ejemplo, puedo mencionar un nombre, a Clever Galvez. Puedo mencionar otro nombre, a Jaime Jiménez. Puedo mencionar otro nombre, a un poco de chicos en ese tiempo que ya iban siendo adultos, con los que yo podía haber hecho una granja ya en Malacatos, ya a la final luchar también, igual como decía, siguiendo el ejemplo de los adultos, luchar por Malacatos. Pero razones personales hicieron. Yo ahora me atrevo a grabar estos videos
no con el propósito de crear sentimientos encontrados, sino con el propósito de alentar esas nuevas generaciones, y que el objetivo principal cuando se lucha por un pueblo, en este caso el de Malacatos, tiene que ser por el interés netamente del pueblo, no importa del color de mi camiseta. El objetivo es el pueblo. Mi papá así lo decía, y con don Alejandro Bravo, de sus diferencias políticas, el objetivo era el pueblo, y don Alejandro Bravo tiene muy bien ganado un nombre ahí, y un muy buen ganado reconocimiento, pero también se tiene que hacer justicia, porque don Alejandro Bravo no estaba solo, tenía mucha gente en su entorno, y hay muchos nombres en el entorno de don Alejandro Bravo, de don David Delgado, de don Juan Vivanco, de los Vallejos, de los Rodríguez, de los Godoy, de los Ruiz, y también estaba un Castillo ahí, estaba allí. Entonces, yo pienso que en algún momento a toda esta gente, haciendo memoria histórica, que tiene que haber en Malacatos gente que recuerde esto con mucho más argumentos documentales que yo, para que a esta gente no se los proclame héroes, sino uno de los tantos precursores para el desarrollo de ese punto casi preterido y olvidado, como siempre ocurre con la provincia de Loja. Siempre ha ocurrido. Loja tiene un desarrollo gracias a los esfuerzos de sus propios hijos, y la ciudad de Loja se proyectará al futuro como una metrópoli, pero gracias al esfuerzo de sus hijos, a pesar de las diferencias que hay entre lojanos, pero Loja ha surgido y ya una metrópoli, se proyectará como tal, y Malacatos es y será una ciudad satélite de la ciudad de Loja. Malacatos por siempre.